muchachos? Bienvenidos todos a la charla suave, estas pláticas que disfruto como pocos se imaginan, sobre todo porque cuando comenzó la idea era saludar a grandes amigos y me quise inventar un pretexto para decirles, oye, te quiero saludar, y pues, la neta es que la entrevista es el pretexto. Y bueno, uno de esos amigos que tenía en la lista, pero no sabía cómo llegarle porque dije, es un tipo súper trabajador, súper ocupado y que anda en mil cosas. Mi querido amigo Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a la charla suave. No, muchas gracias por la invitación y No, gracias por esas palabras. no, hombre, gracias a ti, amigo. Fíjate, eres para mí, de manera personal te lo digo, el ejemplo claro de lo difícil que es definir cómo hacer una carrera en la música. ¿Por qué te lo digo? Porque te conocí siendo, como todos empezamos, siendo fans y Ujú. creando cosas desde cero y a muchos en el camino les frustró o no se les dio o se cansaron y tú fuiste tenaz, fuiste tenaz, fuiste tenaz y hoy tienes una agencia que funciona, que tiene renombre y que está haciendo cosas chidas. ¿Cómo hacerlo, amigo? ¿Cómo no rendirse en el intento? La constancia. Es muy complicado esta industria. Actualmente ya hay como escuelas, algunos Ujú, también dan cursos, otros asesorías, pero no hay como tal, porque por ejemplo, generalmente vas a la universidad y estudias la carrera para lo que o sea, lo que te preparas para la vida de trabajador, ¿no? Pero en este ámbito, pues no es tanto así. O sea, hay la teoría, pero la práctica obviamente siempre va a ser diferente. Y como mencionaba, no hay como escuelas. Antes no había como tantas escuelas, porque ahorita ujú, ya las hay. Y sobre todo, pues ahí va un poco encaminado a la industria musical o al music business. Pero sí, la consistencia. Yo en su momento recuerdo que pasó momentos ahí complicados en mi vida. Murió mi padre, por ejemplo, y de ahí también estaba yo intentando con otro colega. Empezamos como una promotoría ujú. y empezó bien y después de ahí fue declinando, declinando hasta irse a la mierda, ¿no? Entonces se me juntó eso, luego lo de mi padre, entonces hubo un punto donde como que analicé todo lo que ya llevaba trabajando en medios de comunicación, con la promotoría y estuve así de tirar la toalla. O sea, siempre menciono que, por ejemplo, me tomé como un mes ahí de no salir de casa, me refugié en mi cuarto y me recibí un mensaje de un colega de Getting que es la oficina de Warner Music en la parte de Booking, Ajá. lo de vender talentos. Y me comentaba de, güey, ¿qué crees que nos llegó un talento por parte de Mikkel Erection y no tenemos quien trabaje ese proyecto? Porque al final es un proyecto pequeño, y pues y por ende ellos están acostumbrados a vender talentos grandes. Un talento pequeño o emergente o en desarrollo, pues obviamente te pide más tiempo, ¿no? Laboral. Entonces le comenté que lo iba a analizar. Y me dijo, güey, ves que pensamos en ti en dos personas, en ti y en otra persona, pero pues quisimos preguntarte a ti primero, ¿no? Porque tú, lo mismo que me decía de, no, pues hemos visto tu trabajo y demás. Y ahí viene un poco ya la confianza de decir, bueno, hay gente que confía en mí y yo ya estoy tirando la toalla. Empezamos a trabajar, por ejemplo, ese proyecto, tuvimos menos de un mes. Lanzamos como tres, cuatro canciones, hicimos promo, lanzamos una fecha en el tejedor y fue sold out. Y fue Vientos. cuando me replanteé y dije, bueno, mira, no estoy tan mal. La teoría la tengo, ya había tomado mucha teoría. La práctica ya había estado en un proyecto que justamente Intolerancia con el Centro Cultural de España habían montado para algunos bueno, te enseñaban como producción, booking, management, prensa, o sea, como todo un intro, y al final trabajabas con una banda que habían metido en el cartel del Vive Latino. A nosotros nos dieron uno, o sea, nos pusieron en un equipo de tres personas, nos dieron un grupo de Argentina
y nos pusieron que nosotros teníamos que hacer el plan promocional. O sea, el chiste era de llevar gente a los shows de cada talento, ¿no? Y cada grupo obviamente puso sus estrategias y demás. Entonces ya había cierta teoría, cierta práctica. Desde siempre mi meta fue montar una agencia, porque así conocí la industria. Ujú. Como bien dices, empecé como fan. O sea, yo llegué a esto porque era, o más bien soy fan de Nacho Vegas. Ok. Entonces, en su momento, conocí a gente que montaron una radio por internet de Nacho Vegas. Y pues a mí se me hizo fácil obviamente yo no estudié comunicación, pero a mí se me hizo fácil como de, oye, yo me gustaría tener un programa, ¿no? De Ajá, radio. ajá. Y me decía este chico, Brian, pues sí, él de Guadalajara, mira, necesitamos una computadora, te instalas este programa, te compras un micrófono y nosotros hacemos las entradas, yo te apoyo en la producción y lo montamos, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que lo monté en mi cuarto y yo ahí hablando solito y me llegaban mensajes de amigos que me escuchaban y demás. Entonces, de ahí surgió y lo primero que hice fue contactar a la oficina de Nacho Vegas para pedirles una entrevista, nos la dieron, yo no lo entrevisté porque obviamente yo no sabía nada de conducción de entrevista. Pero ahí se hizo la relación con los managers, con toda la oficina. En ese momento, Sara, que llevaba la prensa, con Tomás, que llevaba la parte de booking, con Juan, que llevaba la parte de management. Entonces conocí como todo el equipo y cuando vinieron al Teatro Metropolitan me invitaron. O Ah, sea, ok. me invitaron para que llegara temprano. Llegué temprano, vi el showcase y todo eso me empapó y dije, yo quiero hacer eso, pero al desconocer mucho la industria, al no saber cómo llegar y sobre todo, pues no es tan fácil que llegues y te contraten. Entonces, lo que yo hice con otra amiga fue como, ¿cómo podemos empezar a conocer la industria, ¿no? Y fue como, pues montemos un blog musical. Entonces, poco a poco yo me metí a estudiar fotografía porque dije, yo no sé reseñar, o sea, y no voy a intentar reseñar porque de alguna manera le tengo mucho respeto a los periodistas. Entonces, yo esa parte siempre dije, o sea, yo cero reseñas y lo más práctico que pudiera empezar a hacer, empecé como fotógrafo, tomé un curso de fotografía, me compré una cámara reflex y así empecé a ir a los conciertos y cada que iba a un concierto, pues veía un poco o trataba de ver el tema de producción. O sea, de cómo montaban los shows, esto, que el PA, o sea, o sea, llegaba, tomaba fotos, pero me quedaba viendo de Ajá, lo que era el ajá. backstage, lo que hacían, identificar un poco los puestos de las personas. Después salió un proyecto que se llamaba Fractal, no, Factoría 360. Factoría. Ajá, sí, ese que se hizo entre Intolerancia y la Ajá, delegación Miguel exactamente. Hidalgo, ¿no? Ajá, justamente. Entonces yo estuve ahí. De hecho, yo metí mis papeles o tu información que metías para que te aceptaran. Yo propuse, o sea, yo me propuse para management y me mandaron al de prensa. Y Ok. yo dije, yo no quiero hacer prensa, pero pues igual cuando estábamos ahí nos dijeron, pues es que a ustedes los elegimos como prensa porque ustedes están haciendo prensa. Había fotógrafos, había gentes ahí conocí por ejemplo a Gladys de un medio que era sonidos, ese me acuerdo, se me olvidó el nombre, pero ahí conocí a varios de algunos medios, reporteros, bueno, periodistas, fotógrafos, y me empapé un poco más de esa parte, ¿no? Pero siempre fue el ir detrás de lo que yo quería, era de montar una agencia, ser manager, porque mi meta era yo quiero ser manager, pero sabía que obviamente no era cosa sencilla. Y todavía me acuerdo que en 2013 empecé a platicar con una chica, Julie Doppler, Ajá, ajá. y le dije, oye, yo quiero ser tu manager. Y me decía, pues empecemos, ¿no? Fueron 3 meses. Y me di cuenta que, o sea, porque yo según dije, no, pues ya aprendí, en un año ya aprendí. Bien o mal, voy a ver, ¿no? Porque tengo medio contactos aquí, medio contactos acá. Conozco al periodista
Revista Cuadro, en ese momento estaba Revista Cuadro, bueno, sigue estando, Ujú. pero como que todo el mundo quería salir en esa época en Revista Cuadro y entonces era como, no, yo tengo esto y el otro. Y ya en la práctica, pues me di cuenta que no, o sea, que estaba súper verde, que no era como yo creía, que la parte de management le tuve mucho más respeto. O sea, si ya le tenía respeto, pero yo decía como de, pues no estoy tan perdido, ahí me di cuenta que estaba muy perdido. Este, o sea, no es que me haya ido fatal, pero aprendí muchas cosas que dije, no, o sea, no puede ser ahorita y hay que estudiarle más y hay que hacer esto y aprender, porque en ese momento me decían un rider y yo decía, ¿qué es rider? No, pues yo sé que, o sea, yo en mi mente era como, sí, pues tengo que mandar la lista de lo que Del ocupa equipo. el, Ajá. el equipo, pero cuando me decían el rider, yo era, ¿cuál rider, no? Y era, güey, a ver, es el listado del equipo que va a utilizar tu artista. Ah, sí, sí, la lista, ¿no? O sea, yo era Ajá. como, no, ya me di cuenta que se llama Raid. No, pues El esto, stage el otro. plot. Ajá, el stage plot. Yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron del stage plot, yo dije, ¿qué es eso? O sea, y ya después me dijeron, es que es la posición de cómo va el escenario del artista. Y yo me quedaba como, ¿qué? ¿No van todos igual? Porque pues al Sí. final nosotros en el proyecto no teníamos stage plot, o sea, porque ella se acomodaba como fuera. Ujú, ujú. Entonces te dabas cuenta que, o sea, me faltaba mucha información, entonces empecé, o sea, como que me empecé a dedicar más en eso, de informarme un poco a la práctica. Era muy raro que hiciera práctica, ahí sí. Fácil, me llevé 3 años con pura teoría hasta que llegó lo del proyecto De factoría. no el de factoría, el que hicieron en 2016, que era de intolerancia con el Centro Cultural de España. Ah, ya, sí, el que siguió. Oye, fíjate, acabas de mencionar algo que creo que es bien importante y que justo creo que es lo que parte mucho de que las cosas funcionen y no funcionen. Uno, el reconocer que no sabes, ¿no? Creo que hay muchos chicos que llegan con mucho ímpetu justo a querer ocupar posiciones y en su parte de desconocimiento terminan quemándose y cansándose, Exacto, ¿no? Porque les piden algo y sí, 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 aquí lo tengo, es más fácil, como tú bien lo dices, decir, no sé, explícame. Y habrá exacto. alguien siempre que te diga, es esto, ¿no? Y del otro lado, el, la única forma, creo yo, de entender también esta parte del management y tener una agencia es darte cuenta que cada proyecto es distinto, ¿no? Y que no puedes repetir fórmulas. Sí hay como objetivos que puedan ser comunes, pero también depende mucho del desarrollo de cada artista, de cada proyecto, del objetivo real que tenga, ¿no? Sí, sí, está la base tal cual de lo que tienes que hacer en un plan de trabajo, pero obviamente cada plan de trabajo es personalizado al talento, porque obviamente cada talento tiene su target. O sea, cada talento es muy diferente. No puedes manejar un talento eh, importante o grande a un talento que va en desarrollo. O sea, eso le pasa mucho a la gente que ha trabajado en oficinas con talento grande, que quieren mover al artista emergente o en desarrollo como el talento grande, o la persona que tiene el proyecto emergente, pues obviamente al no tener como la práctica o un plan de trabajo, pues se pierde mucho y sobre todo pierde tiempo. O Claro, sea, me ha tocado ver que hay proyectos que empiezan no a posicionarse, pero a tomar, ni tampoco como tomarlo en serio, pero sí a darle importancia después de 3, 4 años, porque en esos 3, 4 años aprendieron a la mala de lo que es un rider, de lo que es cuánto cobrar o cómo invertir o qué hacer. O sea, me ha tocado ver mucha banda que invierte dinero, o sea, grandes cantidades, entre comillas, para un proyecto en desarrollo que no tendría que haber pasado. Y es mucho del desconocimiento al tener un equipo de trabajo, pues que también va aprendiendo. claro. Entonces, el problema, mucho de lo que yo creo que hay en esta industria es el ego Sí, de, totalmente. de, de, de todas las partes, tanto de los ingenieros, tanto de los técnicos, tanto de los bookers, de los managers.
y sobre todo de los talentos, de los grupos o de los solistas, que influye a perder años. Totalmente. Entonces, aquí el tiempo no perdona. Nada. Oye, hace unos días, fíjate, justo cuando comenté hagamos esta charla, así es un comentario que me parece, todos los que hemos estado inmersos en la escena lo hemos vivido y es la parte en la cual los nuevos talentos de repente no entienden muchos procesos, ¿no? Y justo tú lo decías, trabajas con gente que ya tiene un plan, que ya tiene cierto renombre y pareciera que es muy difícil, ¿no? Pero agarras y de Ujú. repente encuentras emergentes que van empezando y es lo más complicado que puede existir, ¿no? ¿A Eh, qué crees que se deba esto? ¿Es al ego o al desconocimiento o a la mezcla de ambas cosas o a qué será? Justo creo yo que es la mezcla de ambas cosas, tanto el ego de yo soy el artista y el desconocimiento de cómo se trabaja. Mm, por ejemplo, me ha tocado mucho con talentos que no les gusta que les digas o sea, que lo suyo es un proyecto, que es una empresa, porque lo llevan a la parte no romántica, pero sí de, pues es que son mis canciones, es esto, es que yo vendo arte, o sea, me ha tocado así de todo, ¿eh? Entonces, sí, o sea, no estamos poniendo en tela de juicio tu arte, tu música, pero esto es una empresa, esto es un negocio. Y hay gente que vive de la industria musical. Y entre ellos, pues estamos nosotros. Entonces, si quieres que llegue y te haga famoso y demás, pues debe de haber un plan de trabajo, debe de haber inversión, de haber tiempo. Sobre todo al ser una empresa, se podría decir que hay jerarquías, o sea, puestos. O sea, que obviamente está el gerente, el manager, está la parte de RP, o sea, vas poniendo como las oficinas, ¿no? Porque tal cual, es como si fuera, es piramidal. Ujú, ujú. Y muchas cosas, los proyectos emergentes o en desarrollo desconocen o no lo quieren hacer así. O sea, me ha tocado proyectos que de alguna manera dices, bueno, va, apuesto por ti, ¿no? Voy a ser tu manager. Bueno, nosotros al ser agencia, pues llevamos la prensa, el booking, la parte del 360, ¿no? Ajá, ajá. Como dicen. Nosotros trabajamos afortunadamente, actualmente y afortunadamente con talentos conocidos, Ok. este, que ya facturan o que ya hacen shows, ya hacen festivales. Y me ha tocado con proyectos emergentes que se acercan y dicen, no, pues vemos su trabajo, ¿no? Y vemos que el talento está haciendo eso, y bueno, la banda, ¿no? O el solista. Ya hablamos, dices, pues va, vamos a empezar a trabajar, me gusta tu proyecto, pues, o sea, que lo escuchamos y demás. Pero, ojo, no porque suceda con ese artista, va a Va a suceder suceder contigo. contigo, claro. O sea, no porque, no sé, por así decirlo, se anunció Pal Norte y estamos en Pal Norte, tú también vas a entrar a Pal Norte, porque es justamente un plan de trabajo para llegar ahí. Y me ha pasado ya como en tres, cuatro ocasiones, créeme, que dices, güey, ¿qué pedo? O sea, todos los cortan de la misma tijera. Con una banda pasaron 3 meses. Empezamos como, el plan era hacer promoción en medios y alguno que otro show pequeño con otros talentos, obviamente para que agarren el callo en el escenario, porque pues eso también nosotros vamos viendo, ¿no? O sea, no te podemos Ujú, meter ujú. en un escenario grande ¿Qué te va a porque comer? ajá, porque te va a comer. Y me acuerdo que el tercer mes me dijeron, bueno, es que ya vimos que el management, pues no nos interesa ya del todo porque No hemos hecho nada. no hemos visto como grandes diferencias. Y el Bunkie, pues lo vamos a revisar porque, pues, o sea, vemos que no estamos en tal festival, no hay shows grandes, no estamos tocando, no sé, en el Lunario, o sea, abriendo talentos, Ujú, no ujú. de venta de boletos. Y es como, güey, o sea, tranquilízate, o sea, es poco a poco. O sea, a ver, recuerden, yo se los comenté, no porque yo trabaje con artistas grandes, ustedes van a entrar de golpe a lo grande. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que trabajamos de urbano y me decía ella, porque es una chica,
es que me gustaría estar en el Flow Fest, luego es poco a poco. Ya este año hice un festival, hizo varias aperturas y me decía, pero es que ya vamos, mira, ya hicimos esto y ya hicimos el otro, vamos al Flow Fest. No, porque actualmente los empresarios o las empresas tratan de meter a talentos que ya mínimo te convoquen 500 personas, Ujú, aunque ujú. luego las bandas digan, pues es que esa banda no convoca, ¿no? Pero mínimo es lo que de alguna manera te piden internamente. Eh, y obviamente, si no te conoce la banda, porque antes sí ibas a un festival para que te conocieran. Actualmente ya no sucede así. La banda ya no va a un festival a descubrir bandas. La gente actualmente va solamente por las vivencias, por la foto, o sea, redes sociales, Ujú. a pasar el tiempo. O sea, tristemente la música está pasando un poco a segundo plano. Entonces, eso yo ya lo he visto en otros festivales de diferentes países, que sucede eso, o sea, vas, toca tal banda, vas, escuchas la banda, la canción que te gusta y después te vas a otro y así. O sea, es como un parque de diversiones. Tal cual. Entonces, ya no es como antes que era un festival y decías, como el Vive Latino, que decías, güey, voy a llegar temprano para escuchar esta banda. Entonces ya ha cambiado un poco, creo yo que ha ido un poco a mejor, pero en ese proceso muchas bandas como que todavía no entienden o no sé, o no comprenden cómo está funcionando ahora la industria. Entonces le decía ella, es que no te puedo meter al Flow Fest. Una, va a ser complicado que me compren tu show. Otra, yo te estaré haciendo daño, porque Mm. si te meto al Flow Fest, por el nivel que estás, seguro que nos van a poner a abrir el escenario. Y puede que llegues a tener 10 personas. ¿Y qué me va a Exacto. decir el empresario? Porque el empresario sí le gusta la música y sí apoya para tener nuevos headliners, pero también es negocio. Y eso no se debe de olvidar en este punto. Y como negocio va a ver que no es rentable. Y hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a joder. Entonces, es lo que luego mucha banda no comprende esa parte. Sí, fíjate que eso que mencionas es bien importante y me ha pasado, digo, en algún momento también yo me uno a esa parte en la cual dije, voy a abrir una agencia y lo intenté dos veces hasta que dije, no puedo con esta parte. A mí en lo personal, a título personal, mi tema fue justo eso, no puedo con las aspiraciones de repente de muchos músicos, ¿no? Que al Ujú, final no comprenden que para hacer X proyecto tuvieron que pasar 10 años de estarse equivocando, o entre comillas equivocando, porque al final de cuentas, cuando tienes un plan, no siempre sale bien, ¿no? Y la gente llega, seguramente te ha pasado y te dice, oye, ¿cuánto cobras por hacer tu trabajo, no? ujú. Y tú dices, ah, bueno, yo cobro por el proyecto. No, 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 no. ¿Cuánto cobras porque yo toque en tal escenario? Y es como, espérame, o sea, ya estamos buscando cosas diferentes, ¿no? Sí, Ya no sí. quieres un desarrollo de carrera. Tu sueño es tocar en ese escenario. Entonces, este no es, ni soy la persona, ni este es el camino, ni este es el trabajo que te va a llevar a ello, ¿no? Mira, yo esa historia la he escuchado de mucha gente. A mí solamente me ha pasado en una ocasión. Y Ok, sí, me llegó y me dijo que el Vive Latino. Y dije, imposible. O sea, no soy la persona indicada para poderte llevar al Vive Latino y sobre todo dudo que nos compren el show. O sea, o que te acepten. No, no, es que, o sea, ver cuánto me sale, ¿no? Es que no puede, o sea, mucha gente cree que puedes llegar y decirles, oigan, véndanme un slot, o sea, véndanme un espacio y es como, no, güey, no es así. O exacto. sea, sí te venderán en algún festival de X empresario, que en su momento había, ¿no? Lo que era, no me acuerdo cómo se llamaba estos festivales de rock. Llamemos Babel Producciones. Ajá, justamente que te decían, ¿quieres tocar? Por eso en su momento creo que mucha banda en la industria le caían mal los Daniels, pero pues no Porque eran los sí. Daniels, eran porque el artista, bueno, el empresario contrataba a los Daniels y vendía el slot de la apertura del show. O sea, no era que los Daniels llegaran y así, y vamos a vender mi espacio, ¿no? Porque pues no, o sea, tú llegas, tocas y te vas. Y muchas de las veces desconoces esa parte. Entonces a mí me tocó mucha banda que decía, no, es que los Daniels son
jode en la industria y es como, ¿por qué? Es que venden los espacios, no. Mira, de entrada ni siquiera te estás dando cuenta que los Daniels ni ¿Quién lo siquiera hace? lo hacen, o sea, es el empresario. No, pero es que aceptan, güey, es trabajo. O Tú no sea, dirías que no, ¿no? Y digo, ajá, o y en sea, esa sí, fila, o sea, es complicado, a lo mejor ellos no, no lo saben o medio lo entienden, o sea, pero pues al final de cuentas no puedes estar investigando a cada promotor que te contrata. Entonces, influye mucho eso y esa parte solamente me ha pasado en una ocasión. y que ojalá no te pase más. A mí, cuando estuve en mi época en intolerancia, tienes una idea del desfile que era los 3 meses previos, porque además había gente que llegaba y me decía, invítame a la conferencia, ¿no? Músicos. Y Ujú. les decía, sí, vamos, ¿no? O sea, no tengo tema. Y me decían, ojalá me anuncien. Y tú era como, hermano, este cartel se cerró hace más de un mes, no, no, no va a Sí, sí. suceder que ahorita de sorpresa te digan, ¿no? O sea, tú tienes que ser el primer enterado. Pero creo que justo tiene que ver con esto que mencionas, el desconocimiento y sobre todo también está la otra parte de la voracidad de gente que sí se dedica a eso, ¿no? Que sí dice, ah, mira, sí, pásame tanto varo y yo te meto. Y al final no te metí, ya me quedé tu lana, ¿no? Sí, Y que te defraudan. exacto. Y también de Que, eso hay muchísimo, ¿no? por ejemplo, yo decían, bueno, hace tiempo me decían, es que la industria musical es muy pequeña. Y yo me he dado cuenta que la industria musical es muy grande. La cuestión es de que es muy pequeña en la parte de la gente que mueve la industria. Ok, sí, A mí luego me dicen, es que, o más bien he visto hasta de bandas que dicen, es que el cartel solamente es de 5 oficinas, ¿no? Y yo en su momento, cuando recién empezaba, lo veía, o sea, como que veía todo eso alrededor y lo veía y decía, sí, chale, no dan como espacio a oportunidad, nuevas oficinas, a nuevos talentos. Y luego se anunciaba otro cartel y lo veía y era como, chale. O sea, nada más se lo quedan ciertas oficinas. Pero cuando vas creciendo y vas teniendo talentos que ya facturan y demás, te das cuenta que no es tanto de que estén, o sea, que se quede en un solo círculo pequeño, sino que al final esas oficinas y esos talentos son los que están funcionando en ese momento para la industria musical, o sea, cortando tickets, moviéndose en medios y demás. No es que solamente sea esa gente que mueva la industria. Porque obviamente, si tu talento, tú como oficina, tienes un talento que va en crecimiento y que va, obviamente, empezando a vender tickets y demás, te van a comprar. claro, ¿Por qué? Porque aquí los empresarios les interesa cosas nuevas y que vendan, o sea, o que ya sean de años, pero que vendan. O sea, al final el empresario se va a fijar porque venda tu talento. O sea, que ofrezca cosas nuevas, pero, o actuales, perdón la palabra, es más como actual, y que siga convocando. Entonces, el otro día un amigo me decía, y justo ya me quedé con esa frase de, cuando le decía es que muchos dicen que la industria está con unos cuantos, ¿no? Con el amiguismo. Y me decía, ¿tú con quién vas a hacer negocio? ¿Con alguien que le tienes confianza, que es tu claro. colega, amigo, o con alguien desconocido? Y dices, no, pues con alguien que conozco. Y dice, pues es lo mismo, güey. O sea, los empresarios se van a ir y sí te das cuenta que es así. O sea, poco a poco te vas metiendo, sobre todo porque van viendo tu trabajo, te van viendo que eres de confianza, que tus proyectos están funcionando. O sea, vas poco a poco. Por ejemplo, a mí me tocó desde que abrí la agencia estar tocando puertas, ir a reunirme con la gente, por ejemplo, en del Vive Latino, los organizadores del Vive Latino, presentarles en sus oficinas los talentos que tengo cada año. O sea, iba, no sé, desde el 2016 fui y presenté para el 2017. En 2017 fui y presenté para el 2018. Y Ujú. así, o sea, presentando y mira, ¿qué crees que te acuerdas del talento que le abrió a tal banda? Pues, mira, ya convoca 100 personas. Y al siguiente año, oye, ¿te acuerdas de la banda que jalaba 100 personas? Pues ya jala 500. Pues ¿te acuerdas de esa banda que jalaba 500? ¿Qué crees que ya está haciendo un lunario? Pues a ver, ¿qué más Eh, estás haciendo, no? A ver, enséñamelo, esto ¿no? es.
Pues es eso, y las bandas en su mayoría por el desconocimiento pues no comprenden. Digo, a mí me ha tocado de todo, desde, o sea, me acuerdo que la primera vez que me compraron un talento en un festival, casi lloro de la emoción, Claro, porque era el trabajo de años, el trabajo de estar ahí, de estar, ser constantes tanto con el promotor, con los medios, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo con Drefkila. Drefkila, me acuerdo, es un chileno que ujú, ujú, hace trap urbano. La primera vez que platiqué con su manager, veíamos los números y le decía, mira, yo le calculo más o menos que vamos a vender unos 200 tickets por ser la primera visita del artista y demás. Para esos 200, o sea, vamos a meterle empeño y vámonos a un foro Indie Rocks y tratar de meterle la mayor el cantidad de aforo público. completo. Y vamos a invitar a prensa, vamos a hacer esto y demás. Y me decía, va, pues es un volado. Pues resultó que llenamos el foro Indie Rocks, fue sold out. Si no me recuerdo, una semana antes o 15 días antes. Ya Hicimos estaba. Guadalajara, hicimos Monterrey. Luego después volvió a hacer, se vino la pandemia, después volvió a venir al Foro Indie Rocks, igual Monterrey, Guadalajara, volvió a hacer sold out en el Foro Indie Rocks. Al siguiente año, en 2022, hicimos Lunario y para el 2023 entramos al Flow Fest. Y Ok. mira que yo desde el 21 lo estaba proponiendo. Y me decían, pues vamos a revisarlo, ¿no? Este año no, vamos a revisarlo para el siguiente, ok. Y dices, bueno, ya no me dijeron que no, Ajá, ya ya lo van voy a avanzando. revisar. Ya, o sea, ya estamos ahí, ya ubican tu nombre. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Y justo en 2023 estuvo en el Flow Fest. Este año, hicimos otra vez Foro Indie Rocks. Y para el siguiente año, digo, para cuando esté saliendo esta entrevista, pues sabrán que Drefkila está en Pal Norte, por ejemplo. Ok. Es su primer año en Pal Norte. Y es eso, o sea, ser constantes, estar ahí. Sí, a veces uno se desanima, pero son cosas que pasan, o sea, es parte del trabajo. Claro, y tienes que tomarlo así. Fíjate que justo yo respeto muchísimo lo que haces porque te he seguido a lo largo de los años y justo te he visto crecer de, de eso, de un fan que decidió tomar parte primero parte del show y ahora parte de la industria. Así que amigo, te agradezco muchísimo este tiempo porque sé que eres Muchas una persona gracias. súper ocupada. De verdad te felicito muchísimo por cada logro y me declaro tu fan por tu trabajo. Así Gracias, que no, para nada. te mando un abrazo muy grande, amigo. Y a ti, mi estimado. Y aquí andamos por cualquier cosa. Ya está, ya lanzaré mi proyecto. No, no es cierto, jamás lo Ya te volveré a hablaré. intentar. Exacto. Yo te pediré que me metas al Pal Norte. Amigo, muchísimas gracias. Voy a compartir aquí todas las ligas que tú me digas que meta de bandas, proyectos que quieras que compartamos, que la gente sepa que ese es tu trabajo. Y pues gracias a todos los que llegaron hasta aquí en esta charla suave. Muchas gracias. Y aquí andamos. A ti, amigo. Pues ya lo saben, esta fue la charla suave con mi querido Freddy. Les dejo aquí, como lo decía, ligas a su agencia y a algunos de los artistas que trabajan con él para que ahí lo sigan y vean el trabajo que está haciendo, que de verdad es de calidad. No de hoy, no de hace una semana, sino de años, ya casi décadas, ¿no, amigo? Sí, ya en 2016 cumplimos 10 años con la agencia. Ya está. Ya. Ahí está, amigos. Pues si quieren empezar este camino, arranquen con mucha confianza y como bien lo dijo él, habrá días malos, pero después de los días malos pueden llegar las buenas noticias. Amigo, te mando un abrazo. Muchas gracias.